a don Pablo Medina. Bienvenido, Pablo. Muy amable. Quisiéramos palabras suyas con respecto a lo que es la actuación de la Guardia Nacional todos los días en las calles. Los francotiradores hoy, los colectivos que están utilizando, el tema de las bazucas, 5.000 bazucas. Bueno, ¿esta gente que se está preparando para qué? La gran prensa internacional ha logrado imponer una especie de tesis de que en Venezuela hay una guerra civil. A mi juicio, no hay ninguna guerra civil. Una guerra civil es 50% de una población armada contra la otra. Claro. Eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela está ocurriendo otra cosa, en la cual ni siquiera podríamos llamar lo de Maduro, lo de Diosdado, darle el examen una dictadura. Ni siquiera una dictadura militar. De esas clásicas que hubo en el continente, incluido en Venezuela. Que además, aquellas dictaduras con relación a esta cosa, esta basofia que hay en Venezuela, al menos construían, eran dictaduras que construían países. ¿Qué es lo que hay en Venezuela? En Venezuela lo que tenemos es un grupo de lacayos. En Venezuela existe un conflicto internacional no declarado. En Venezuela hay un régimen, hay una invasión que se ha enraizado en nuestro país y que ahora pretende consolidarse con la dictadura, la constituyente constitucional. Entonces estamos enfrentando el 90% de los venezolanos a una invasión. Y esa invasión cuenta con apoyo internacional, que fue lo que pasó cuando el año 2016 teníamos arrinconado al régimen, cuando perdió por paliza en las elecciones de la Asamblea Nacional, estamos hablando de diciembre del 2015, el gobierno cubano dio orden de que no iba a haber más elecciones, y no hubo más elecciones. Es la verdad. Suspendieron todo tipo de elecciones, la de gobernadores, la de sindicatos, consejos comunales, universitarios, no hay elecciones. Entonces es muy curioso que están suspendidas todo tipo de elecciones en Venezuela y pretenden hacer una elección de segundo grado para una constituyente dictatorial, estilo la de Mussolini. Hoy el Tribunal Supremo suspendió la elección directa, facilitándole a él que él va a tener una asamblea, una constituyente, con 500 miembros, de los cuales el lacayo Maduro, tiene en el buche 250 constituyentes. Él arranca con 250 ya. Claro, y ya arranca, ¿no? Para que ustedes vean. Sí, sí. Además, la propia fiscal del Ministerio Público dijo que eso era ilegal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Estamos enfrentando un pueblo desarmado a una invasión. Cuando se suspendieron todas esas elecciones, ocurrió que se montó una geopolítica mundial, donde estaba el gobierno de Cuba, desde luego, la Internacional Socialista, el Vaticano, Obama y los chulos que tenemos en América, Samper, Leonardo Fernández y el otro, para imponernos, en el momento que teníamos arrinconado a Maduro con su nacionalidad, que no es venezolano, que nació en Colombia, que de 1830, cuando se creó la República, esta fecha, es el único extranjero que ha ocupado la presidencia mediante un complot internacional, que es la muerte, el asesinato en Cuba de Hugo Chávez y el complot para imponer a Maduro. Entonces, teníamos arrinconado al régimen con la nacionalidad de Maduro, por otro lado, con el referéndum revocatorio, más adelante las gobernaciones, y la geopolítica nos inventó la mesa de diálogo. En el momento en que el 1 de septiembre, y por eso a mí me molesta tanto, cuando se habla mal del pueblo venezolano, que no tiene conciencia, ¿cómo que no? 1 de septiembre había más gente que el 11 de abril del 2012. Ya han pasado tantos años. Eso es cierto. ¿Cómo es eso, chicos? Aquí hablando mal del pueblo venezolano, un pueblo valeroso que ha estado en las calles. Es verdad. Bueno, entonces la mesa de diálogo nos la impusieron. ¿Qué pasó con eso? Que le dieron tiempo a la narcotiranía de recuperarse. Y la Guardia Nacional, que en ese momento tenía 30.000 efectivos, pasó a 70.000. ¿De dónde salieron los 40.000 efectivos nuevos? Los peores delincuentes, tipos asesinos de no sé cuántos muertos. El hombre nuevo. El hombre nuevo. Guerrilleros de la FARC, que están en Venezuela hace mucho tiempo, con cédula venezolana, pasaron a engrosar las filas de la Guardia Nacional y, por supuesto, oficiales del gobierno cubano, de las Fuerzas Armadas cubanas, que se han detectado. ¿Y los sirios de los pasaportes no estarán ahí también? Bueno, también. Y más grupos de árabes que hay a lo largo
de toda Venezuela. Entonces, tú tienes una invasión ahí. Por eso es que, mira, la Guardia Nacional en Venezuela, cuando reprimía, lo que te daba era un peinillazo, o una bomba, pero no esto que estamos viviendo, esta besanía, esta forma de actuar que queman apartamentos y actúan en guerra como si estuvieran frente, porque efectivamente estamos en una guerra contra un ejército invasor. La mayoría del pueblo venezolano desarmado. Entonces tenemos un conflicto internacional. Pero si la Guardia Nacional está en eso, Pablo, entonces ¿qué pasa con el ejército? Porque es que la Guardia Nacional, antes el ejército era de las 4 fuerzas, el mayor componente, con más efectivo, con más armas, con más cosas. Y la Guardia Nacional tenía 30.000 efectivos. Ahora es la Guardia Nacional la que tiene 70.000 efectivos, mayor poder de fuego, está en la calle y es una guardia, una fuerza invasora, porque hay de todo, hay guerrilleros de la FARC, hay cubanos. Hay delincuentes. Hay delincuentes. Y te pregunto, ¿y el ejército qué hace? No se le enfrenta, no se le enfrenta porque hay una desproporción de fuerza. Pero ya va, el ejército lo dirige Padrino, y Padrino sale. Pero la mayoría del ejército en el ejército está en contra del régimen, la mayoría, pero no tiene capacidad de actuar. Por eso yo veo que la solución está en manos nuestras. Y por eso yo le pido... Si son 70.000 en la Guardia Nacional, en el ejército son en este menos, momento. mucho menos. Y además es los oficiales del cubano que tienen el control del DARFA, donde están las armas. Y una vigilancia tremenda. Es decir, la invasión cubana que comenzó poco a poco llegó a controlar los estamentos clave de la fuerza, no solamente de la Fuerza Armada del país, controlan registros, notarías, puertos, aeropuertos, el alto mando militar, tienen la data civil, el registro civil, está en Cuba, frente a Miraflores, que es el palacio, para los que no son venezolanos. En el Palacio de Miraflores está sentado en la silla presidencial, el presidente de la República. Frente está el Palacio Blanco. Ahí hay un gobierno paralelo cubano. Ahí. Y tienen las salas situacionales en el CDI de Chuao. Y también hay un cable submarino desde Catialamar, desde La Guaira hasta Cuba. Ah, no, ese sí lo había montado con el pretexto de que iban a mejorar la internet en Cuba. Entonces, siendo así, que hay un conflicto internacional no declarado, oye, no pueden ahora, y se lo digo al señor Almagro con todo respeto, porque el señor Almagro ha sido consecuente. Este es un problema de interpretación. Sí. Pero a otros yo se los digo, del gobierno de América. En Venezuela no nos pueden imponer unas elecciones generales, porque la lucha en Venezuela no es por democracia. La lucha en Venezuela es que nosotros perdimos la república, que el petróleo está en manos de los chinos, de los rusos, que las fronteras están en manos de la FARC y explotan coltán, o explotan oro, diamante y uranio, que se lo están llevando desde el Conviasa en la época de Chávez hacia Irán y hacia Corea del Norte, y comenzaron un proyecto de montar una base misilística en Paraguaná. Caballero, hasta un escudo misilístico lo han estado contratando. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos, chicos? Entonces nos quieren imponer elecciones generales como si estuviéramos en Venezuela en una democracia. No, señores. Venezuela tiene que resolver el problema de recuperar su soberanía, como dijo el almirante Betancourt. Este es un problema de lucha por la independencia. Y le quiero decir a Raúl Castro, que es el que manda en Venezuela, que no se equivoque con el pueblo venezolano. Y los gobiernos que lo siguen, porque si en la época de la independencia al pueblo de Venezuela, que con su ejército libertador liberó a Boyacá, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, a Perú y Bolivia, y fue el pueblo que más sufrió. Perdimos la mitad de la población. El ejército Bolívar, cuando llegó en 1827 a Caracas, la última vez que fue, era un pueblo fantasmal. Muchos venezolanos tuvieron que irse y otros murieron en la guerra, la mitad de la población. Y le digo a Raúl Castro y a todos aquellos que no se equivoquen con el pueblo de Venezuela, si tenemos que perder la mitad de la población, no haremos, chicos, otra vez. Pablo Medina, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, como siempre, además, con la película absolutamente clara de lo que está pasando.